Junto con saludar a Laura García, también quiero saludar a 3 personas que no pueden estar aquí por diferentes motivos, pero que son parte del evento, que son Goyana Iturbide, Rosa Porcel y Dolores Bueno. Un beso enorme a tanta gente tan bonita. Nuestro siguiente ponente se llama Antonio Pla, es profesor de medicina es profesor en la Universidad de Granada, en el Departamento de Medicina Legal, y su charla se llama ¿Son seguros los edulcorantes? Un aplauso, por favor. Ahora. Agradecer la invitación a estar aquí esta tarde con todos ustedes. Yo voy a presentar un tema que con ese título lo que intento es, con el breve tiempo que tenemos, dar respuesta a una pregunta que sé que preocupa a mucha gente sobre el tema de los edulcorantes. Así que sin más dilación vamos a comenzar con ello. En primer lugar, vamos a recordar qué son los edulcorantes, que no es ni más ni menos que un grupo de aditivos alimentarios que se utilizan para proporcionar sabor dulce a los alimentos. Por lo tanto, se utilizan como endulzadores en sustitución de los azúcares clásicos. En la legislación europea se establece que todos los aditivos alimentarios y, por supuesto, los edulcorantes deben proporcionar ventajas y beneficios al consumidor, que en el caso de los edulcorantes está muy claro. Los edulcorantes, entre otras cosas, nos sirven para, como no aportan calorías, son utilizados para mantener o perder peso. En segundo lugar, como no contienen glucosa, pues pueden ser usados por los diabéticos, que es un tema muy importante. Y en tercer lugar, no menos importante, es que no interactúan con las bacterias bucales y por lo tanto no producen caries. Eso hace que se pueden utilizar en caramelos, en chicles y en otros productos de esta naturaleza. Por tanto, las ventajas en el caso de los edulcorantes son muy claras y justifican la amplia utilización que se hace de estas sustancias en la actualidad. Pero no todas las sustancias pueden utilizarse como aditivos alimentarios o como edulcorantes, evidentemente. Y, de hecho, solamente aquellos que están en la legislación europea pueden ser utilizados como edulcorantes en nuestro caso, y solamente en condiciones muy establecidas. Es decir, existe un reglamento de la Comisión Europea del año 2008 donde se relaciona exactamente la lista de aditivos alimentarios, entre ellos los edulcorantes, que están autorizados, en qué alimentos se pueden utilizar y en qué cantidades en cada alimento. Eso está totalmente regulado en la Unión Europea. Y en cuanto a la seguridad, pues la seguridad de todos los aditivos alimentarios, entre ellos los edulcorantes, que están autorizados hoy en día en Europa, han sido evaluados por los comités de expertos de la Agencia o de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es el organismo que se ocupa de estos temas a nivel europeo. Pues bien, ahora mismo la Unión Europea está realizando una reevaluación de todos los aditivos alimentarios que se han autorizado antes del año 2009. Es un programa que está previsto acabarlo antes del 2020 y que tiene mucha importancia, esto que acabo de decir, por lo que veremos a continuación. Si en Europa es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria la que hace la evaluación de los aditivos alimentarios y concretamente de los edulcorantes y los autoriza o no los autoriza, a nivel internacional hay otros organismos que hacen lo mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos pues es la FDA, la Administración para Alimentos y Medicamentos, o también la Agencia Medioambiental Americana. A nivel mundial también la Organización Mundial de la Salud, a través del Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, también lleva a cabo estas evaluaciones. Y, por supuesto, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Es decir, hay una gran cantidad de organismos internacionales que se ocupan de este tema. Por eso, cuando se hace una evaluación, en cualquiera de ellas, vamos a hablar de lo que se hace a nivel europeo, pues, ¿qué es lo que hacen los comités de expertos? Pues lo que hacen realmente es evaluar y estudiar toda la información científica fiable y disponible que hay en ese momento sobre la sustancia que hay que evaluar. Se evalúan todos los datos muy variados, que resumiendo, pues hay datos sobre su necesidad tecnológica, los beneficios que aportan, pero sobre todo y fundamentalmente los datos toxicológicos. Todo lo que hay sobre la posible toxicidad de esas sustancias. Todo eso se evalúa por los comités de expertos y al final, con los resultados que tienen ellos, llegan a una conclusión y se autoriza o no se autoriza. Y hay que tener en cuenta que esto se hace teniendo en cuenta toda la información disponible en ese momento, pero información que sea fiable, por supuesto. La legislación establece también que para ser autorizado tienen que cumplir ciertas condiciones. Son varias, pero yo destaco la última, y es
que cualquier aditivo alimentario no debe suponer ningún riesgo para la salud del consumidor. Y eso está claro y por encima de todo. Pero teniendo en cuenta lo que se dice a continuación, partiendo de las pruebas científicas disponibles y siempre que se utilicen en las condiciones para las que se han autorizado. Como he dicho antes, en ese reglamento se especifica exactamente cada aditivo autorizado, cómo hay que utilizarlo y en qué alimento se puede utilizar. Por lo tanto, dicho todo esto, pues por lo que acabo de decir, está muy claro que en principio todos los aditivos alimentarios que están autorizados se consideran seguros. Si no fuera así, no estarían autorizados. Y eso quiero que quede bien claro, porque la gente se parece que no lo tiene muy claro. Si están autorizados es porque son seguros. Y son seguros por cómo se hace el proceso. Como no tenemos mucho tiempo, voy a hacerlo muy sencillo, pero vamos a intentar hacerlo. Entonces nos podemos plantear por qué se habla tanto de la seguridad de los aditivos. Y acabo de decir que por todo lo que se ha visto, en principio todos son seguros. Pues, por desgracia, cuando entramos en Internet y buscamos cosas sobre los edulcorantes o la seguridad, es muy fácil encontrar numerosas reseñas, numerosos artículos, incluso en medios de difusión, donde se habla de la supuesta toxicidad de los edulcorantes, sobre todo centrándose casi siempre en los posibles efectos cancerígenos, que es lo que más llama la atención. Y evidentemente pues nos encontramos con titulares que son realmente alarmantes. Claro, uno lee en algún medio de difusión que un dulce mortal, los edulcorantes artificiales provocan cáncer, dicho taxativamente, y se lo cree, pues la verdad es para alarmarse. O podemos ver también otras veces donde nos dicen que tal producto utiliza en España un edulcorante que está prohibido en Estados Unidos desde hace muchísimos años. Y entonces, ¿por qué lo estamos utilizando aquí si los americanos no lo utilizan? Pues bien, en razón a esto tengo que decir dos cosas. Primero, que la base científica de estas afirmaciones, de estas noticias, es nula casi siempre. Y por otra parte, que suele ser siempre una interpretación alarmista y falsa de la realidad. Casi siempre este tipo de noticias, no sé exactamente por qué, no se ajustan a la realidad. Espero que siga funcionando. Sí. En mi opinión, el motivo de esta preocupación por la seguridad en el uso de los edulcorantes viene de dos cosas. En primer lugar, del desconocimiento de la metodología que utilizamos para evaluar la toxicidad de una sustancia. Y en segundo lugar, la interpretación errónea que se hace muchas veces de los resultados que se obtienen en los trabajos científicos que se publican y donde se dicen esas cosas. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Bueno, pues la evaluación de la toxicidad de los aditivos o de cualquier sustancia, básicamente utilizamos como herramienta más importante los estudios en animales de laboratorio. También utilizamos evidencia en humanos, pero fundamentalmente se utilizan los ensayos en animales de laboratorio. Y sobre esos ensayos hay que decir unas cuantas cosas. En primer lugar, que esos ensayos que se utilizan para evaluar la toxicidad de una sustancia, existen unos métodos estandarizados a nivel internacional y siempre que se hace un estudio hay que hacerlo siguiendo exactamente esa metodología. Eso en primer lugar. Existen, por otra parte, una gran variedad de ensayos y unos investigadores utilizan unos, otros utilizan otros y nunca se utilizan todos los que hay, evidentemente, unas veces más y otras menos. Los resultados y los ensayos tienen que hacerse en diferentes especies animales. La base de la utilización de ensayos en animales de laboratorio está en que se admite que los resultados obtenidos a nivel de laboratorio se pueden luego extrapolar a los humanos. Pero eso que se dice tan fácilmente, en la práctica es muy difícil. Se puede hacer esa extrapolación, pero hay que hacerla de una manera adecuada. Y no siempre es fácil, como digo, depende de los resultados que tengamos. Y de cualquier forma, en esos ensayos los resultados tienen que ser siempre claros, tienen que ser suficientes y hay que interpretar correctamente los resultados que se publican. Eso es como se hace habitualmente. Entonces, claro, el problema es que cuando surge un trabajo de un investigador o un grupo de investigadores que de repente publica algo diciendo un resultado sobre la toxicidad de un edulcorante, pues eso llama mucho la atención. Y en eso es donde se basan las noticias y esas interpretaciones falsas que he dicho antes. ¿Por qué? Pues porque nadie dice que un resultado que se obtenga ahora y que nos diga que una sustancia que se está utilizando ya, que puede ser cancerígeno, nadie dice que no sea cierto. Pero es un resultado que obtiene ese señor que habrá que confirmar con otros estudios y que de momento lo único que podemos hacer es analizarlo adecuadamente, pero siempre en el contexto de toda la información previa disponible. Y me explico. Hay muchas veces, hablando de los edulcorantes, donde hay cientos de trabajos que dicen que no es cancerígeno. Y de repente se publica un trabajo, este mes pasado, que dice que esa sustancia es cancerígena. Pues bueno, pues habrá que hacerle caso teniendo en cuenta, como digo, que hay otros 100 que dicen que no. No porque ese señor lo diga va a ser cierto. Puede que lo sea
pero de momento hay que considerarlo, como digo, en el contexto de toda la información previa disponible. Vale. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica con este tipo de estudios? Pues básicamente en los ensayos de laboratorio con animales se estudian dos tipos de efectos, los cancerígenos y los no cancerígenos. Los que casi siempre preocupan más, evidentemente, son los cancerígenos. Y eso, el efecto cancerígeno de sustancias se hace o se determina en función de la evidencia que se demuestra en animales de laboratorio y la evidencia en humanos. Pero tiene que ser una evidencia suficiente y clara, no porque un resultado salga positivo en ratones, admitir que esa sustancia ya es cancerígena, ni muchísimo menos. Hay que tener muchos datos para poder decir eso. Por lo tanto, lo primero que se observa cuando se estudian todos los datos que existentes es si tiene o no tiene efectos cancerígenos. Si tiene efectos cancerígenos o se prevé que puede tenerlos, directamente no se autoriza. Por lo tanto, no hay ningún problema, porque si hay el menor indicio de que pueda ser cancerígeno, indicio razonable, según los datos científicos, no se autoriza. Y cuando no se autoriza, y si no tiene efectos cancerígenos, entonces se estudian los efectos no cancerígenos. Y en ese aspecto se fija un valor, la IDA, la ingesta diaria admisible, que es un criterio fundamental en seguridad alimentaria, y que se define como la dosis de un producto que puede ingresar diariamente en el organismo humano durante toda la vida sin producir efectos perjudiciales. Es decir, que aunque produzca algún efecto, si no superamos ese valor no pasa absolutamente nada. Un efecto no cancerígeno. Pues bien, está claro que todos los aditivos autorizados tienen establecida una ingesta diaria admisible y, por lo tanto, si no se supera la IDA, la utilización de ese aditivo alimentario, de ese edulcorante, no tiene ningún problema de seguridad. Y ya, pues para concluir con esto, con el poco tiempo que tenemos, pues quizás estas tres conclusiones. Y que pienso que resumen un poco lo que hemos dicho. Los edulcorantes, como el resto de los aditivos alimentarios, están sujetos a un estricto control de seguridad por los organismos encargados a nivel internacional de este tipo de problemas. En segundo lugar, con los datos disponibles en la actualidad, no hay evidencias científicas suficientes que indiquen efectos cancerígenos para ninguno de los edulcorantes que se están utilizando actualmente. Y hablo del aspartamo, el ciclamato, la sacarina, la sucralosa, todo este tipo de productos. Antonio, y finalmente ya... Tenemos que acabar ya. Que si no se supera la ingesta diaria establecida, pues evidentemente se considera seguro el uso de todos los edulcorantes. No sé si habré podido responder a lo que quería, pero gracias. Muchas gracias.